Y si el verdadero motivo por el que no avanzas no fuera la falta de talento, sino el exceso de ruido en tu vida, durante años nos hicieron creer que para progresar hay que hablar más, mostrarse más, anunciar cada paso, impresionar al mundo con cada idea. Nos vendieron la idea de que el éxito vive en la visibilidad inmediata, en compartir metas antes de construirlas, en convertir cada intención en un espectáculo. Pero esa mentalidad debilita, porque cuando todo se dice, la energía se dispersa, y cuando se busca validación constante, se pierde dirección. Yo, Immanuel Kant, aprendí una verdad incómoda. Las transformaciones reales no hacen ruido, ocurren lejos de los reflectores, se construyen en el enfoque absoluto y en la acción constante. No necesitas anunciar tus movimientos, necesitas ejecutar con precisión. Mientras otros hablan, tú avanzas. Mientras otros exponen, tú construyes. Mientras otros se distraen, tú te vuelves imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de uno mismo. Y quien domina el silencio, domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue comprender que el ruido externo es la mayor trampa para quien quiere avanzar. Vivimos en una cultura que premia al que grita más fuerte, al que publica cada paso, al que confunde exposición con progreso. Y mientras tanto, los verdaderos constructores trabajan en silencio, refinan, ejecutan sin explicaciones. Entendieron que la energía no se gasta en demostrar, sino en avanzar, que las palabras muchas veces diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Durante mucho tiempo fui esclavo de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo. Apenas sentía un avance, buscaba aprobación. Creía que hablar de mis objetivos los hacía más reales. Con el tiempo entendí que estaba buscando aplausos, no compromiso. Y cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando hablas antes de ejecutar, ya no actúas por convicción, actúas por presión. El silencio me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí. Cerré la boca y abrí los ojos. Usé el tiempo que antes gastaba explicando para hacer. Ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio. El silencio también es un filtro. Aleja a los curiosos y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi verdadero ritmo. Dejé de compararme, dejé de correr detrás de imágenes ajenas. Me volví dueño de mi proceso. Aprendí a disfrutar del anonimato temporal, de la invisibilidad consciente, de la paz que trae saber que estás construyendo algo real, aunque nadie lo vea todavía. Porque el crecimiento silencioso es el más sólido. No necesita adornos, no necesita aprobación, solo disciplina. Lo más poderoso fue esto. El silencio me obligó a escucharme, a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores. Dejé de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito. Cuando uno deja de hacer ruido, empieza a escuchar su intuición. Y esa voz, aunque suave, es firme. Cuando la sigues, ya no necesitas el ruido del mundo para sentirte seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. No significa esconderse, significa prepararse, cuidar el proceso. Porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza. Y cuando llega no necesita explicar nada. Su presencia basta. El segundo principio que forjé fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia. Todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola cosa y volverse letales en ella. El mundo está lleno de gente talentosa, con ideas brillantes, pero sin resultados. Saltan de una cosa a otra, persiguen lo nuevo, no terminan lo que empiezan. Sin enfoque, todo se diluye. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando, siempre entusiasmado con lo nuevo. Pero cada proyecto nuevo era una forma de evitar el compromiso profundo con el anterior. Una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada. Me mantenía ocupado, pero no productivo. Cansado, pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Entonces entendí que el enfoque no es solo una herramienta,
Es una decisión de identidad. Elegí una cosa, una meta, una dirección, y volqué toda mi energía ahí, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con ideas nuevas a mitad del proceso. Me volví selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos. La mente humana puede hacer cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo a la vez. Quien intenta abarcar todo no sostiene nada. Cuando el enfoque se vuelve hábito, la ansiedad de estar perdiéndose algo desaparece. Dejas de saltar de estímulo en estímulo y entras en profundidad. El tiempo se expande. La claridad se afila. Los resultados se multiplican. Pero hay un precio. El enfoque es incómodo al inicio. No tiene fuegos artificiales. No ofrece dopamina instantánea. Tiene repetición, compromiso y silencio. Por eso es tan poderoso. Pocos lo sostienen. En un mundo que persigue velocidad y variedad, elegir profundidad y dirección te vuelve una anomalía. Y eso te vuelve peligroso. Porque cuando un hombre enfocado aparece, lo innecesario se cae solo. Lo superficial queda expuesto. El enfoque me enseñó a quedarme, a perfeccionar, a profundizar. Y en ese proceso me volví otra persona. Más claro, más firme, más efectivo. La grandeza no se alcanza intentando todo. Se alcanza dominando lo esencial. Y ese dominio solo aparece cuando tienes el valor de cerrar todas las puertas menos una. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación. La mayoría no falla por falta de talento ni de ideas. Falla por falta de acción sostenida. Tienen visión, pero no actúan. Esperan el momento perfecto. Esperan sentirse listos. Ese momento no llega nunca. La acción no es consecuencia de la confianza. La confianza nace de la acción. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, estudiaba, compartía metas, pero no ejecutaba con la intensidad que mi visión exigía. Cuando entendí esto, cambié la regla: acción primero, claridad después. Empecé a moverme incluso con duda, a hacer incluso con miedo, y la confianza apareció caminando. Ejecutar sin permiso significa dejar de pedir autorización al mundo para ser quien decidiste ser. Significa actuar aunque nadie te aplauda. Significa construir sin testigos, porque el progreso real ocurre cuando nadie mira. El cuarto principio fue proteger la energía. No todo merece tu atención, no toda conversación suma, no toda oportunidad es una oportunidad. Aprendí a decir no con paz, a cerrar accesos a lo que drenaba, a crear rutinas simples que blindaban mis mañanas y mis noches. La energía es finita. Gastarla en ruido es traicionarte. El quinto principio fue consistencia silenciosa. Hacer lo correcto incluso cuando no hay emoción. Repetir aunque no haya resultados inmediatos. La consistencia es aburrida, pero invencible. Es la fuerza que con el tiempo hace que lo imposible se vuelva inevitable. Me justificaba con frases elegantes. Winter, estoy esperando el mejor momento. Quiero tener todo bien organizado antes de empezar. Necesito asegurarme de que es el camino correcto. Pero en el fondo no era estrategia. Era miedo. Miedo a fracasar. Miedo a ser juzgado. Miedo a avanzar sin el respaldo de los demás. Y ese miedo se disfrazaba de prudencia. Pero no era prudencia. Era cobardía. Hasta que un día me cansé. Me cansé de ser espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver cómo otros, con menos preparación, menos ideas y menos recursos, lograban más que yo por una sola razón: actuaban. No esperaban sentir seguridad, no pedían permiso, no buscaban garantías. Ese día tomé una decisión incómoda pero definitiva: ejecutar sin tener todo claro, avanzar sin que el entorno me apoyara, caminar sin que los demás entendieran mi proceso. Y ahí comenzó mi verdadera transformación, porque entendí algo que lo cambia todo. El movimiento genera claridad, no al revés. Avanzar, incluso con dudas, es infinitamente mejor que quedarse atrapado en la parálisis de la perfección. La claridad no precede a la acción, nace de ella. Empecé a actuar todos los días, no con violencia, Trump, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque entendí que el tiempo no se recupera, que cada día sin acción era un día regalado a la mediocridad. Y cuando la acción se vuelve hábito, transforma todo. Cambia cómo te ves, cambia cómo el mundo te percibe,
Cambia tu realidad externa, porque ya no estás imaginando, estás construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que llevas dentro. Las ideas no valen nada si no se convierten en acción. El potencial no sirve si no produce resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso hoy no hago lo que siento, hago lo que debo. Dejé de confiar en emociones pasajeras y empecé a confiar en decisiones firmes. Si me preguntas cuándo empezó a girar mi vida, te diría que fue el día en que dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías, cuando empecé a ejecutar con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el poder está en quien hace, en quien construye en silencio, en quien, sin decir nada, aparece un día con resultados en la mano. Ese hombre no necesita explicaciones. El que ejecuta no compite, llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo transforman lo que haces, transforman en quién te conviertes. Y aquí llegó el cuarto principio que me cambió por dentro. No necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos atrapados en una cultura de exposición constante. Cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos. Pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y el ego satisfecho es enemigo del progreso silencioso. Cuando compartes demasiado pronto, corres el riesgo de quedar atrapado en la imagen de alguien que avanza, en lugar de seguir avanzando de verdad. Yo caí ahí. Subía fotos del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara. Anunciaba metas, apenas las escribía. Publicaba proyectos que ni siquiera había empezado. Y lo peor, al recibir atención, ya me sentía satisfecho. Como si mostrar intención fuera igual a cumplir. Pero no había cumplido nada. Me estaba engañando. Porque la validación externa puede convertirse en una droga que anestesia el hambre real de progreso. El aplauso no significa avance. La reacción no significa resultado. Solo la acción constante, silenciosa y sostenida te lleva al lugar que de verdad mereces. Entonces empecé a guardar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera mirando. Porque entendí que lo privado se fortalece. Cuando algo está en su etapa más vulnerable, no necesita exposición, necesita cuidado, enfoque, silencio. No por miedo, por estrategia. No por inseguridad, por sabiduría. Cuando uno habla menos, escucha más. Cuando uno muestra menos, perfecciona más. Cuando uno se aleja del ruido, se acerca a la verdad. No fue fácil. A veces sentía la tentación de compartir, de demostrar que estaba haciendo algo, de probar que estaba creciendo. Pero resistí. Y en esa resistencia, mi carácter se volvió más firme. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí mismo. Y en ese espacio interno encontré una confianza nueva, no la que nace de ser visto, sino la que surge de saberse comprometido. Esa confianza no se rompe, no depende de miradas, no necesita filtros, no se desvanece cuando nadie aplaude. Si estás escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada, necesita ser construida, día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar. Porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no necesita publicidad. Necesita silencio, presencia y ejecución diaria. Si esto te está tocando, suscríbete. Este espacio es para quienes eligen construir sin ruido, para quienes avanzan con intención, para quienes no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y dime algo en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio, sin que nadie lo sepa? Escríbela, afírmala, porque cuando la escribes con decisión, ya empezaste a convertirla en realidad. El quinto principio que integré con fuerza fue el arte de escuchar con intención. Y no hablo de escuchar para responder, debatir o corregir. Hablo de escuchar para comprender, para absorber, para crecer. En un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría no escucha, espera su turno para hablar, interrumpe, se adelanta, impone su visión, cree que su opinión vale más que la experiencia ajena. Por eso no aprende, por eso no evoluciona. El que no escucha repite,
y el que repite se estanca. Yo fui así. Creía que ya sabía, que no necesitaba consejos, que tenía la razón, y ese orgullo disfrazado de seguridad me estaba cerrando puertas, me alejaba del aprendizaje, de oportunidades reales, de conexiones profundas, hasta que me detuve. Y decidí cambiar, decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad. No solo a personas exitosas, sino a cualquiera con una historia, una herida, una perspectiva distinta, porque entendí que cada ser humano lleva una enseñanza, y quien mantiene los oídos cerrados se pierde el mapa que podría ahorrarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría escondida en una historia simple. Aprendí a dejar de imponer mis ideas y empezar a nutrirlas. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no empieza con una declaración, empieza con una pregunta honesta. Y muchas veces esa pregunta nace de escuchar lo que uno evitaba escuchar. El silencio también se convirtió en mi aliado en las conversaciones. Dejé de hablar para impresionar. Empecé a escuchar para entender. Y cuando haces eso, no solo creces tú, todo a tu alrededor cambia. Porque el hombre que escucha bien, actúa mejor. Y el que actúa mejor, construye una vida que no necesita ser explicada. Ya no necesito llenar cada espacio con palabras. Ya no busco demostrar nada. Aprendí a dejar silencio, a permitir que el otro se exprese, que se vacíe, que revele lo que normalmente no diría. Porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, sin corregir, sin imponer, las defensas caen. Y en ese instante la conexión deja de ser superficial y se vuelve real. He descubierto que en ese silencio compartido hay más verdad que en 1000 discursos. Hay gestos, pausas, contradicciones, emociones no dichas que enseñan más que cualquier consejo. Pero este hábito no solo transformó mis relaciones con otros, transformó la relación conmigo mismo. Aprendí a escucharme, a leer mis emociones en lugar de taparlas, a cuestionar mis reacciones en vez de justificarlas, a entender de dónde vienen mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para no sentir, hablamos para silenciar lo incómodo. Pero cuando uno calla, lo que estaba escondido emerge, no para destruirnos, sino para ser visto. Y cuando uno observa sin huir, empieza a conocerse de verdad, con más compasión, con más honestidad, con más precisión para corregirse. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, escucho para servir, escucho para recordar que no lo sé todo, porque siempre hay algo más que aprender, que ajustar, que descubrir. El que escucha se adapta, se afina, se vuelve sabio. No necesita gritar para imponerse. Su sola presencia transmite claridad, y cuando habla, no lo hace desde la urgencia de ser oído, sino desde la certeza de haber comprendido. Este hábito me enseñó algo profundo. No se necesita hablar fuerte para ser respetado. Se necesita escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si dejas espacio, verás cómo la vida empieza a enseñarte exactamente lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y la decisión de aprender sin necesidad de dominar. Porque a veces, el mayor poder está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena. Porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a voces que no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos como si fueran verdades. Y si uno no está firme por dentro, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Cambia de dirección no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo entiende. Yo fui vulnerable a eso. Empezaba con entusiasmo, visión y enfoque. Y bastaba una duda externa para que yo dudara de mí. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin incomodar, sin ser criticado, sin molestar. Hasta que entendí una verdad incómoda. Eso es imposible. Toda decisión firme incomoda. Todo camino propio molesta. Toda disciplina real irrita al que abandonó su proceso. Fue entonces cuando tomé una decisión radical.
Mis decisiones dejaron de ser democráticas. Ya no serían sometidas a votación, ni a debate innecesario, ni a justificaciones públicas. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza. Porque en mi dirección, incluso cuando no era comprendida. Porque el propósito no se explica, se sostiene. Y quien está comprometido con su visión, deja de gastar energía convenciendo. Actúa, y los resultados, con el tiempo, se vuelven la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi experiencia. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Es mi vida, mis consecuencias, mi camino. Y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados, decidan por mí. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde yo quiero estar, de quienes han caminado con disciplina, con dolor, con coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde el miedo. Aprendí también a guardar silencio sobre decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta verlos ejecutados, a no contar planes hasta verlos materializado, porque mientras más expuesta está una decisión, más vulnerable es a diluirse. Cada opinión innecesaria puede frenar el impulso si uno no está completamente firme, y esa firmeza se construye en la intimidad, en el silencio, en la conversación interna, donde no hay ruido contaminando el rumbo. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante, me hago una sola pregunta. ¿Estoy eligiendo esto porque lo siento correcto, o porque alguien más lo espera de mí? Si la respuesta no nace de mí, la descarto, porque ya no vivo para complacer, vivo para construir una vida en coherencia. Y eso molesta, pero también libera, porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo se acomoda. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida construida con intención, coraje y un silencio firme frente a voces que ya no tienen poder. El séptimo principio que instalé como hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre que crece es la necesidad constante de justificar cada paso, explicar por qué cambió, por qué se alejó, por qué ya no está disponible, por qué ahora piensa distinto. La verdad es simple, no le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas permiso para proteger tu energía. No necesitas justificar tu transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir no, miedo a ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Entonces hablaba de más. Trataba de hacer entender. Me desgastaba intentando convencer. Y nada de eso servía. Porque quien quiere entender, entiende sin discursos. Y quien no quiere, jamás entenderá, aunque expliques 1000 veces. En ese proceso me debilitaba, perdía fuerza, me traicionaba con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita defensa, que cuando estás alineado con tu verdad, puedes guardar silencio sin esconderte, puedes retirarte sin dar discursos, puedes actuar sin narrar. El hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió, ya se definió, y desde ahí actúa con sobriedad, con autoridad silenciosa, con coherencia. Eliminar el exceso de explicaciones también depuró mi entorno. Quienes respetaban mi proceso nunca exigieron razones, observaron, acompañaron. Los demás se incomodaron, criticaron o se alejaron. Y eso no fue una pérdida, fue una limpieza. Hoy vivo con una convicción clara. El silencio, el enfoque y la acción sostenida no solo construyen resultados, construyen carácter. Me convirtieron en alguien más sólido, más libre, más peligroso, en el mejor sentido de la palabra. No necesito ser visto para avanzar. No necesito hablar para demostrar. No necesito explicar para sostenerme. Necesito ejecutar. Necesito escuchar. Necesito decidir en silencio y cumplir. Y si algo de esto resuena contigo, es porque sabes que tu poder no está en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie mira. Que tu mejor versión no grita, trabaja. Que tu crecimiento no se anuncia, se encarna. Sigue construyendo en silencio. Sigue enfocándote. Sigue ejecutando. Un día sin avisar, llegarás. Y cuando lo hagas, no necesitarás decir nada. Tu vida hablará por ti.
porque quien necesita controlar tu camino no te ama, te condiciona, y quien de verdad te respeta, no necesita entender cada decisión que tomas, solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi palabra interna que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen, a permitir que el tiempo sea mi aliado. Porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene energía para debatir con quien no está dispuesto a construir. Con el tiempo aprendí algo simple pero poderoso. Cuando alguien exige explicaciones innecesarias, no respondo con argumentos, respondo con presencia. No justifico, no me defiendo, no explico, sigo, porque no tengo nada que demostrar. Y ese silencio, sostenido en coherencia, se convierte en una fuerza que intimida. En un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza brilla con una intensidad imposible de apagar. Hoy me muevo con una regla clara. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Sigo mi camino. Y en ese camino el silencio me protege. El enfoque me dirige y la ejecución constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es, no discute para demostrar, lo demuestra caminando, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular de mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. Vivimos en una época que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante. Pero hay una etapa que casi nadie soporta, la etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados aún no se ven. Esa etapa en la que estás sembrando con todo, pero el mundo todavía no lo nota. Si no tienes fortaleza mental, abandonas ahí. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo viví esa etapa muchas veces, trabajaba, escribía, me disciplinaba, y parecía invisible. Nadie lo reconocía, nadie lo celebraba. Y una parte de mí quería mostrar, quería gritar, mírenme, estoy cambiando, hasta que entendí algo que me dio paz. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Se hunde en la tierra, fortalece raíces, se alimenta en silencio. Y cuando llega el momento, florece sin haber anunciado nada. Aceptar esa invisibilidad temporal me volvió invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso. Empecé a disfrutar del proceso, a ver cada día como una inversión invisible, pero acumulativa, porque el progreso silencioso tiene una belleza única. Nadie lo ve venir, y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por resultados inmediatos, a entender que todo proyecto grande necesita incubación, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve. Y cuanto más toleras la invisibilidad, mayor será tu capacidad de sostener lo que viene. Porque quien no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se pierde con la exposición, porque no tiene raíces, solo prisa. Escucha esto con claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote. No necesitas likes, no necesitas vistas, no necesitas aprobación. Necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy bendigo cada etapa donde nadie me aplaudió. Muñecos, ahí me hice fuerte. Muñecos, ahí forjé carácter. Ahí aprendí a ser suficiente para mí. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo sin ruido, sin testigos, sin premios, es cuando realmente te conoces, te respetas y te vuelves imparable. No por lo que logras, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Invisible hoy, imposible de ignorar mañana. Y todo empezó por no decir nada, por resistir, por seguir en silencio. Eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a contenerme, a no reaccionar por impulso, a no responder de inmediato, a no decidir en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Descubrí que en la pausa habita el poder, que el hombre que sabe contenerse, que respira antes de actuar,
siempre tiene ventaja, no porque sea lento, sino porque es consciente. No está siendo arrastrado por la emoción. Está guiado por propósito. Durante mucho tiempo reaccionaba a todo. Si me atacaban, respondía. Si me frustraban, explotaba. Si algo dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin filtro, y eso me debilitaba. Me volvía predecible, manipulable, porque quien no domina su respuesta le entrega el control a todo lo externo. Hasta que entendí una verdad clave. No todo merece respuesta. No todo lo que molesta necesita atención. A veces el acto más fuerte es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar pasar la emoción antes de hablar, antes de escribir, antes de decidir. Y descubrí algo revelador. Lo que parecía urgente casi nunca lo era. Lo que parecía grave se disolvía con el tiempo. Lo que parecía una ofensa muchas veces era solo un reflejo del dolor ajeno. Aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba conflicto, distancia donde antes daba confrontación. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado: dominio interno. Ya no actuaba desde lo que sentía, sino desde lo que había decidido ser. Ya no era esclavo de mis emociones, era dueño de mis respuestas. Y eso genera un respeto que no se pide, se impone. Las personas pueden no entender tu silencio, pero lo sienten. Pueden no compartir tu reacción medida, pero la respetan, porque transmite autoridad, no por volumen, no por agresividad, sino por coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Elegir cuándo hablar y cuándo no, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo observar. Y el hombre que aprende a elegir sus respuestas, aprende también a elegir su destino. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro y el corazón como guía. Es entender que no estás perdiendo por no reaccionar, estás ganando por no traicionarte. Porque cada vez que reaccionas desde el impulso entregas algo que no vuelve tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interno. Porque el que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan y mantenerse firme cuando todos caen. Ese hombre no necesita imponerse. Su sola calma incomoda, porque revela que no está a merced del entorno. Y esa libertad, silenciosa pero evidente, es la que lo vuelve distinto, es la que lo vuelve poderoso. En un mundo dominado por impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue este: el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero deja huella. Que no busca atención, pero impacta en silencio. Que no depende del aplauso porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Para llegar ahí tuve que aprender a callar, enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. En ese camino comprendí algo esencial: el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede mirar a todos en silencio, y aún así avanzar, el que soporta la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección. Cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando decides construir con profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, emerge tu versión más poderosa, la versión que ya no necesita demostrar nada, solo hacer, solo ser. Sí, muchos te llamarán frío, distante, egoísta. No entenderán tu enfoque, no sabrán vivir sin compartir cada paso, no soportarán el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero nunca miente. Cuando la obedeces, cuando te alías con ella y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia, porque ya no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste. Y eso es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar,
cuando convertí mi proceso en un pacto personal y no en un espectáculo público. En ese silencio encontré fuerza, encontré paz, encontré dirección. Porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera y te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude. Y ese trabajo sostiene todo. Porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto. No necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. No hace falta gritar, hace falta presencia, hace falta foco, hace falta la decisión de hacer de tu vida una obra que hable por ti, aunque nunca digas una palabra. Porque al final, los que realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido, son los que no se detienen, son los que en silencio, enfoque y ejecución se vuelven imparables.